varios días de frío, qué decir, ¿no? El día lunes y martes, cuando estuvimos bastante complicados, y qué decir de la calidad del aire. Escenario ideal para la ocurrencia de enfermedades de invierno, bien digo, y precisamente llegamos a este lugar porque queremos conversar de eso y de otras cosas más, ¿no? Que vayan surgiendo en la medida de la conversación con profesionales del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Específicamente vamos a hablar con la doctora Paulina Velázquez, pediatra, jefa de la unidad de urgencia del Hospital Urgencia Infantil del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Doctora, le agradezco por su tiempo, por la gentileza de recibirnos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, aquí bien trabajando en el servicio de urgencia infantil, ¿cierto? Como bien usted mencionaba, las temperaturas y también la asistencia regular de los niños a las salas cunas, jardines infantiles y colegios, nos hemos visto enfrentados en las últimas semanas a una alza en cuanto al aumento de consultas y también de infecciones de la vía aérea, o sea, de infecciones respiratorias agudas. ¿Cuándo es necesario, doctora? Porque muchos se nos dicen evitar, por ejemplo, llegar al hospital precisamente para no hacer colapsar el sistema de salud, ¿cierto? Pero ¿cuándo es necesario, por ejemplo, traer a un niño al servicio de urgencia infantil del hospital? ¿Cuándo el padre debe percatar, ya, esto es preocupante, tengo que ir? ¿Cuándo lo tiene que hacer? Ya, antes de ir probablemente tal al punto, es importante mencionar que la mayoría de las infecciones respiratorias agudas, ¿cierto? Son infecciones virales que tienen un curso que en promedio duran 7 a 10 días y generalmente el patrón que se está viendo de los niños es que están yendo, ¿cierto?, a su jardín infantil, sala cuna o colegio, se infectan, cursan con un resfrío, ¿cierto?, una gripe que dura 5 días, 7 días, luego se están mejorando y vuelven otra vez con una reagudización del cuadro, ¿ya? Y eso es un motivo principal, sobre todo de los padres de consulta, que sienten que el niño no se ha mejorado y lleva enfermo 1 o 2 meses, ¿cierto?, desde que ingresó al colegio. Y ahí es importante hacer la diferencia con qué patología, cuando uno habla sobre todo de dificultad respiratoria. Ese es un motivo, ¿cierto?, por el cual hay que acudir, ¿cierto?, a nuestro servicio de urgencia o al servicio de urgencias de sus hospitales nodo o SAPU, ¿cierto? Y cuando uno habla de dificultad respiratoria, principalmente se debe a un cuadro donde uno observa, ¿cierto?, retracciones costales de los niños, ¿cierto? Cuando sostenidamente, en un par de minutos, en un par de horas, ¿cierto?, el niño está con dificultad, se le hunde las costillas, se le hunde acá en supraesternal. Eso sí, efectivamente, es un motivo para acudir a urgencia, cuando se escucha ruidos en el pecho, ¿cierto? No más bien de la vía aérea alta como sonido de nasal, sino que más bien del pecho, un sonido, ¿cierto?, como gatitos que les llaman coloquialmente las mamás. Eso sí es motivo para acudir a urgencias frente a esta obstrucción de vía aérea, sobre todo. O en aquellos pacientes también que evidentemente se ven signos de deshidratación. También se ha visto ahora, ¿cierto?, un aumento de cuadros de gastroenteritis agudas con presencia de vómito, de diarrea, donde los signos de alarma de deshidratación son principalmente, o sea, un niño que ha dejado de orinar por más de 4 o 6 horas y además, por ejemplo, llora sin lágrimas, o tiene mucosa seca, ¿cierto?, o está con compromiso del estado general del nivel en cuanto al nivel de alerta. Doctora, ¿cuáles son precisamente los diagnósticos que realizan ustedes o las patologías más comunes por las que llegan los niños acá? Hablamos de esos cuadros, por ejemplo, gastrointestinales, corrígeme usted si lo digo mal, pero ¿cuál es el diagnóstico más común? La mayoría de las consultas son las infecciones de la vía respiratoria, ¿ya? O sea, el gran porcentaje son infecciones de vía aérea superior, sobre todo lo que son las rinofaringitis, laringitis, ¿cierto? Y después otros cuadros ya más bien de respiratorio de vía aérea inferior, donde tenemos los niños más pequeños, bronquiolitis, cuadros síndromes bronquiales obstructivos, neumonía. Esos principalmente, la gran parte de las consultas son consultas respiratorias. Y también hay un grupo, ¿cierto?, que son cuadros gastrointestinales con presencias de vómito y de diarrea. El primero de los casos, por ejemplo, ese primer grupo que usted me acaba de señalar, ¿a qué se debe principalmente? ¿Al contagio persona a persona? Que mucho se habla también del cambio de temperatura, de que hay que abrigarse la nariz, el cuello. ¿A qué se debe principalmente eso? Principalmente se transmite esto a través de contacto y de gotitas, ya con la distancia menor, como a 1 metro de distancia, ¿cierto? Y se adquieren estas infecciones que en su mayor parte,
gran mayoría son virales, ¿ya? Y esto también está dado por lo que mencioné, ¿cierto?, en un principio, que es la asistencia a los establecimientos, a los jardines, a la sala cuna y a los colegios. Ese es el método de contacto, o sea, lo más es a través de gotita. ¿Hay algo? Porque, mire, las mamás siempre buscan solución a todo. ¿Hay algo que las mamás puedan como dar al niño, no sé, líquidos, alguna hierbita con algo para intentar poder controlar algún cuadro en los niños? ¿Qué hacer en ese primer auxilio al menos? O sea, lo más frecuente, la presentación más frecuente de estas infecciones, ¿cierto?, que están siendo las más comunes, son un cuadro que el niño empieza, ¿cierto?, con moquitos, ¿cierto?, con tos con flema, puede haber presencia de fiebre que uno le llama sobre 38, ¿cierto?, de temperatura axilar. Ese es el cuadro típico y esto se prolonga 2-3 días, que es esperable en cuanto a la evolución y el curso natural de la infección por virus. Ante eso, la principal medida, ¿cierto?, es mantener reposo en casa, evitar contacto con otros niños, con personas enfermas, aseo nasal frecuente, sobre todo los pacientes más pequeñitos, donde ellos no respiran por la boca, sino que principalmente los lactantes, ¿cierto?, respiran por la nariz, entonces un buen aseo nasal. Hay varias soluciones salinas, tafisiolín, ¿cierto? Y si no, uno lo puede hacer esto caseramente, por ejemplo, con una taza de agua cocida, fría, ¿cierto? Se le agrega una puntita del cuchillo con sal y eso es nuestra solución salina que sirve para limpiar las fosas nasales, ¿ya? Y además hay extractores de los sacamocos, ¿cierto? También peritas succionadores que también pueden ayudarnos. Eso en cuanto a la aseo nasal. Por supuesto, siempre los líquidos fraccionados pequeños, ¿cierto?, que se pueden hacer con agua. Aquí no estamos hablando de dar ni bebidas, ni gaseosas, ni jugos, sino que principalmente, ¿cierto?, agüita o bien sales rehidratantes, ¿cierto?, que se venden, que son de fácil acceso en las farmacias, sino también en sus centros de salud. Y por supuesto aquí el medicamento, el único que es seguro, que está recetado y que se puede ocupar en la fiebre, ¿cierto?, es el paracetamol. Es un medicamento que en dosis segura es y se puede utilizar y que está indicado para el manejo de la fiebre, no para prevenir el resfrío ni para evitar que este avance, sino que está indicado para el uso de la fiebre, y el paracetamol sí puede ser administrado por la mamá en dosis segura. Doctora, usted decía algo importantísimo, el tema del regreso de los niños a la sala cuna, al jardín infantil, a la escuela, ha gatillado un aumento en las consultas. ¿Cuánto ha aumentado más o menos, aproximado, no? En comparación, por ejemplo, al año 2020, 2019. Bueno, desde marzo, ¿cierto?, las consultas aumentaron en comparaciones, porque hay que contextualizar que los niños estuvieron resguardados estos 2 años anteriores en pandemia. Entonces, se ha visto de marzo a mayo a la fecha que se ha duplicado la consulta, sobre todo en el mes de abril y mayo. Estamos llegando aproximadamente a 150, 170 consultas diarias. Y esto va a seguir incrementándose, ¿cierto?, con los meses que se viene el invierno, que aún no llega. Entonces se ha visto duplicación de las consultas y esto va a seguir al alza. Pero por eso la mayor parte de las consultas son pacientes que no requieren una atención como se ofrece, ¿cierto?, a nivel terciario de un hospital de alta complejidad, sino que la mayoría de estos cuadros de gripe, de resfrío común, pueden ser atendidos por médicos generales o pediatras que están en sus SFAM, ¿cierto? Y se cuenta con una red a nivel de salud que se dispone de SAR, de SAPU y también de su CEFAM, no solamente. Entonces, no toda consulta tiene que ser visto por un pediatra en nuestro servicio de urgencia, que es de alta complejidad y que también es red y centro de derivación de toda la región para pacientes críticos. Entonces, la primera atención debería ser lo que usted acaba de señalar, ¿no? En el CEFAM, el SAR o el SAPU. Efectivamente. Y ante los signos de alarma, ¿cierto?, que conversamos anteriormente, ahí acudir de inmediato a urgencia en caso de convulsiones, en caso de dificultad respiratoria, que uno le habla, ¿cierto?, de retracciones costales, en los más pequeñitos, en apnea, ¿cierto?, que es el cese de la respiración por más de 20 segundos, y en aquellos pacientes también con signos de alarma de deshidratación moderada severa.
pero todo el resto uno puede, los centros de CEFAM, SAR-ISAPU son amplios en toda la región y por lo tanto los padres debiesen acudir primariamente ahí, porque si no vemos un colapso, ¿cierto? Y un aumento en cuanto a las horas de espera, que se puede prolongar hasta 8 o 12 horas, como hemos visto en semanas anteriores. Miguel Ángel Carrillo, yo no sé si tiene preguntas, porque a mí me quedó todo clarito. Está muy didáctica la explicación de la doctora. Sí, bueno, la primera atención, SAR, el SAPU, ¿no? Que es como la guardia, como se conocía antes, o el servicio de urgencia de cada comuna. Ese es el primer llamado. Ese es el primer llamado, claro, sobre todo en horarios desde las 5 de la tarde, ¿cierto? Cuando ya la atención médica, los CEFAM ha cesado. Y por supuesto también, o sea, siempre contar con el recurso de los CEFAM, de las horas de morbilidad, de los médicos generales que atienden, ¿cierto? Que ellos pueden resolver y tienen también la capacidad para dar solución a estas patologías. Las condiciones de calidad del aire que hemos visto durante los últimos días, ¿pueden agudizar un cuadro en un niño, por ejemplo? Efectivamente, o sea, es conocido, ¿cierto?, ampliamente de que la calidad del aire del Temuco es una de las ciudades más contaminadas de Chile, y eso afecta principalmente en que, como bien dice usted, se reagudizan los cuadros, y sobre todo en aquellos pacientes que son crónicos respiratorios, que son síndromes bronquiales obstructivos recurrentes, en pacientes asmáticos. La contaminación, ¿cierto?, de humo con leña puede agravar estas patologías. Pero además, y no menos importante, es mencionar que también hay que hacer sobre todo en estos pacientes crónicos, unas medidas en cuanto en el hogar, o sea, el tabaco, los padres, ¿cierto?, fumadores o adultos fumadores, evitarlo, ¿cierto? Y también la presencia de que duerman, por ejemplo, con peluches, que los peluches contienen ácaro, y los ácaros igual exacerban estos cuadros de respiratorio de base, pero sobre todo el tabaco intradomiciliario. Doctora, lo último, ¿qué recomendación entonces le podemos dar, ¿no?, a aquella mamá o al papá que va con su niño a la escuela, al jardín, a la cuna, lo que sea? No sé, abrigarle el cuello, la nariz, ¿cómo sacarlo de la casa? Es importante que las transiciones en cuanto a los cambios de temperatura, ¿cierto?, de la casa a la intemperie, estén abrigados, pero tampoco sobreabrigar al niño, porque si no, ¿cierto?, ellos sudan y después vemos este cambio de temperatura muy abrupto, que es lo que uno quiere evitar. Y también es importante mantener, ¿cierto?, las medidas en cuanto se pueda en el colegio, el uso de mascarillas, ¿cierto?, y el lavado frecuente de manos. Y por supuesto tratar de evitar el contacto con personas enfermas. Miguel Ángel, ¿algo que agregar? No, estaba muy didáctica la explicación de la doctora. Cristian, solo lo último es saber qué incidencia ha tenido en los menores el COVID-19. Si es que aún se presentan casos a esta altura, después de 2 años de declarada esta pandemia mundial. Mire, Miguel Ángel Carrillo me pregunta temas relacionados en niños, pero también por COVID. ¿También hay situaciones de niños que han llegado con COVID-19 durante estos días? O sea, efectivamente, seguimos en pandemia, ¿cierto? Continúa la circulación del virus y han habido casos, salen pacientes positivos, pero aquí la circulación viral en la última semana de vigilancia epidemiológica se ha visto que ha disminuido un montón el contagio del SARS-CoV-2, sino que han aumentado otros virus como son el parainfluenza, adenovirus, influenza, rinovirus, virus respiratorio sincicial. O sea, ellos son los que llevan la delantera y lo que se ha visto en circulación, más que el SARS-CoV-2. Clave para eso sigue siendo el utilizar la mascarilla. Así es, efectivamente, o sea, continuar con las medidas, ¿cierto?, de protección personal y el buen uso de mascarillas y lavado de manos. Miguel Ángel Carrillo. No, muy bien. Excelente la explicación y claramente la mascarilla ha sido un buen bloqueo a el tema de los contagios.
y a pesar de que de pronto también ha habido cuestionamientos, y eso sería importante saber la mascarilla que los niños deben ocupar definitivamente, Cristian. Sí, en su minuto, bueno, hay una flexibilización, por decirlo de alguna forma, ¿no?, del uso de la mascarilla, pero en los niños también es necesario. ¿Hay algún tipo de mascarilla especial o la mascarilla esta común que utilizamos todos igual sirve para ellos? Porque, ¿se acuerda usted antes, cuando empezamos con la pandemia, estaban las famosas mascarillas de género, que se hacía con polera, porque además estaban caras, ¿no? Pero ¿sigue siendo la mascarilla normal la necesaria? O sea, lo que está, cierto, la evidencia nos muestra que las mascarillas que están aprobadas y que disminuyen los contagios y la exposición son las mascarillas quirúrgicas, ¿cierto? Que son de este material, y también las KN95, ¿cierto? Y las que tienen mayor filtro. Pero es importante siempre mencionar, o sea, es importante recalcar que estas también tienen su vida, sus horas de vida útil solamente, y ya cuando las personas sienten que está húmeda, ¿cierto?, es cambiarla, irlas cambiando frecuentemente. Pero esas, las mascarillas, claro, de género, de polera, de toalla, que se ha visto, esas no son las correctas para utilizar. Bueno, ya hemos sido testigos, ¿no?, de que al menos hemos zafado, por decirlo de alguna forma, estos 2 años de pandemia utilizando mascarillas junto a nuestro colega acá, Gabriel. Miguel Ángel. Cristian, Nelly Reyes me pregunta, tengo 2 hijos de 7 y 5 años. Este año se lo han pasado resfriados, tos, congestión nasal, vómitos, diarrea. Empezaron las clases, están bien, 2 semanas ya aparecen con otros síntomas. Me imagino que la idea de ella es saber qué ocurre en los colegios, si es que también han detectado brotes en salas o establecimientos educacionales. Doctora, mire, hay una seguidora que nos dice que tiene 2 niños de 7 o 8 años aproximadamente. Ingresaron a clase, se resfriaron, pasan 2 semanas, vuelven con otros síntomas. Es lo que usted estaba conversando, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, es una reagudización de las infecciones. Y eso es lo que los papás sienten, que el hijo, desde que, ¿cierto?, entró desde marzo a clase, no ha parado de enfermarse y está 2 semanas enfermo, 1 semana se recupera, la semana siguiente va al colegio y vuelve otra vez con síntomas, y finalmente se va arrastrando, ¿cierto?, la tos o los mocos por muchas semanas, y sienten que finalmente es un resfriado que no termina, pero se va viendo que finalmente es una reinfección o reagudización del cuadro, y probablemente es por diferentes virus que se van contagiando, como les mencioné, que no solamente el SARS-CoV-2, sino rinovirus, adenovirus, parainfluenza, etc. Estuvieron 2 años encerrados además. Así es, entonces igual el sistema inmune se ha visto poco expuesto, y hemos visto que el comportamiento también de los virus, que ha habido muchas veces asociación, y muchas veces cuando se logra aislar algún virus, en un paciente puede haber 1, 2, hasta 3 virus diferentes. Y también el sistema inmune de los virus dura un par de semanas, un par de meses, no es como que se genere una inmunidad que va a durar años. Entonces, por lo tanto, sobre todo los niños van adquiriendo nuevas infecciones con nuevos virus.